Ahí nos dice esta profecía, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? ¿Quién lo lee, por favor? Miqueas 5:2. Aquí nos dice dos cosas el pasaje este, hermano. ¿Dónde van a ser? ¿Dónde tenían que nacer? Y entendemos cómo Dios movió todas las situaciones para que llegaran ahí, en Belén, de Efrata. Y la segunda es, desde dónde está la eternidad de Cristo. Dice desde el principio, ¿verdad? Desde los días de la eternidad. Y luego en Ageo capítulo 2, en el versículo 7, ahí lo menciona como el deseado de las naciones. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, en esta cita, hermano, él siendo el deseado de las naciones, hermano, vino en toda humildad a este mundo. El deseado de las naciones, o sea, el Salvador, el que todo el mundo desea conocer, y que no todos están dispuestos a pagar el precio. Por eso en Juan 1:11 dice, hablando de los judíos, que a lo suyo vino, el Cristo, ¿verdad? A lo suyo vino, a los judíos, pero los suyos no lo recibieron. Pero aún en medio de todo eso, vemos que muchas personas, desde aquel entonces y hasta este momento, sí lo reciben. Algunas de las personas que giran en torno al nacimiento del Señor, primero son los pastores, hermano. Los pastores que era gente humilde, hermano, que fueron los primeros que acudieron a vernos según Lucas, ¿no? Después está Simeón y Ana, hermanos, que eran dos ancianos que en el templo cumplieron sus anhelos de conocer al Mesías. Y después de esto, hermano, aunque parece que Mateo es el único que nos dice acerca de los magos, y parece que es inmediatamente después del nacimiento de Cristo, ¿no? Inclusive en la película del Hijo de Dios, hermano, que es una película cristiana, ponen a los magos inmediatamente luego llegando en el momento del nacimiento del Señor. Esto no fue así, hermanos. Esto no fue así. Parece que María y José, hermanos, se quedaron ahí de menos un año, de menos un año de bebé. No había prisa de regresar. Además que para regresar tenían que tener dinero para regresar, no lo tenían. Y luego sabemos que más o menos debió haber tenido 2 años el Señor cuando llegaron los magos por la orden de Herodes, que mandó matar a los niños de 2 años para abajo. Así que cuando llegan los magos transcurrió un buen tiempo, hermano. Quiere decir que algunos se trata de explicar que como estos magos eran astrólogos, hermano, en el momento de que hubo esa señal en el cielo con la estrella que ellos vieron, todavía tardaron en llegar a un año, desde donde venían, imagínense, desde el oriente de Persia. Se tardaron en llegar un año, más o menos, hacia donde estaba el niño. Y bueno, pues eso nos habla mucho del corazón de estos gentiles, ¿no? Así que el Hijo de Dios, hermanos, se reveló primeramente a los judíos humildes, que eran los pastores, a los pobres, y ahora se va a revelar a los gentiles, ¿no? En ese caso, a gentiles estudiosos, hermano, y pudientes, y lo vamos a ver con los regalos, ¿no? La iglesia cristiana ve el cumplimiento de este acontecimiento en Isaías capítulo 60, versículo 3. Isaías 60, versículo número 3. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Así que estos se van adjudicado aquí a esos magos, ¿no? Con todos los magos representan los primeros frutos, hermano, de los gentiles, ¿no? Nos enseñan que en el mundo, hermano, hay corazones hambrientos y sedientos que anhelan un Salvador, hermano, que anhelan conocer a Cristo y que están dispuestos, incluso, hermano, a seguir aquellas señales que consideran o que se consideran para algunos imperfectas, pero que los pueden llevar a lo que es de Cristo. Yo no sé, esto es una realidad, hermano. Yo conozco muchas personas
a las que yo les he podido compartir o alguien les ha podido compartir, por algún sueño que tuvieron, un sueño que tal vez no tenía que ver con la vida, hermano, alguna situación de vida que tuvieron, ellos no tenían conocimiento tal de la palabra de Dios, y sin embargo, hermanos, en un momento que Dios movió las cosas al entender de estas personas, por esas cosas preguntaron y se acercaron a la palabra y se convirtieron. Y eso es lo más maravilloso. Así que lo que sí podemos entender, hermano, que en el mundo hay personas como estos magos que hoy vamos a ver, que definitivamente tienen una gran necesidad de Dios, tienen un hambre y una sed de Dios, que son ejemplo para algunos cristianos o para muchos cristianos. Como creyentes debemos comprender que la verdadera adoración es honrar a Cristo por lo que Él es y estar dispuestos a darle lo mejor de nosotros mismos. Y esta mañana con este pasaje de los magos vamos a ver tres aspectos acerca de la oración de estos magos de Oriente en el nacimiento de Cristo. Vamos a volver a Mateo, Mateo capítulo 2. En el versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dice, ¿no? ¿Quiénes eran estos magos? Es el primer aspecto, ¿no? El nombre original en griego se traduce magoia, ¿así? No tiene traducción, ¿verdad? Sin embargo, Heródoto, que es un historiador griego, tiene los magois. Se dice que eran parte de una tribu de los medos del imperio persa, y que la lucha de los poderes de los persas y los medios, estos magois se convirtieron en algo así como sacerdotes, inclusive llegaron a tener sabiduría, algo así como los sátrapas, ¿no? De Daniel. ¿Se acuerda usted ahí en el libro de Daniel? Daniel y sus amigos estaban en un grupo de los magos y de los sátrapas, que eran como astrólogos, ¿no? Gente que estudiaba la astrología y que de alguna manera con eso se explicaban ciertas cosas, ¿no? No digo que la astrología está bien, para nada, ¿no? Lo demuestra el libro de Daniel, cuando las revelaciones que le da Dios a Daniel sobrepasan las revelaciones que tienen los sabios y los magos de Babilonia, ¿no? Pero estos magos, hermano, eran hombres versados en filosofía y en medicina, en ciencias naturales, interpretaban sueños y eran astrólogos, hermano. Años más adelante la palabra magos se desvirtuó, bajó totalmente al grado de adivino, charlatán o brujo, ¿no? Pero en la época de los magos, hermano, eran personas buenas que buscaban la verdad, ¿no? En aquellos días de la antigüedad, hermano, todos creían en la astrología y se creía que se podía predecir el futuro, hermanos, por medio de los astros, y se creía que el destino de las personas estaba marcadas por las conjunciones de los astros, todas esas cosas, ¿no? Que todavía se cree, ¿verdad? Que todavía mucha gente se deja llevar por eso, ¿no? Así que para estos magos que estaban viendo el universo y estaban viendo las señales, hermanos, ver alguna estrella brillante como la que vieron, entendían ellos que algo estaba pasando, que el creador de todo el universo estaba tratando de dar una señal, y eso es lo que mueve a estos magos, ¿no? A que vengan siguiendo esa señal, hermano. Además, en aquel tiempo, hermano, todas las naciones del mundo esperaban la llegada de una persona en especial en este mundo. Casi todas las religiones hablaban de un Salvador, hablaban de una persona que iba a venir a cambiar el mundo. Así que de alguna manera, en las religiones más importantes de aquel entonces, se esperaba ya a un Mesías. Obviamente, no todos creían en un Cristo, hermano, no todos creían que iba a venir Jesús, pero sí de alguna manera estaban así atentos a que algo iba a pasar, hermano. Así que cuando los magos interpretan esta señal, pues rápidamente se dan a la tarea de seguirla, ¿no? No sabemos cuán brillante lo vieron los magos. No sabemos bien exactamente qué es lo que pasó. Solamente dice el versículo número 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorar. Quiere decir que ellos vieron una estrella, vieron algo que de alguna manera vieron ellos que no era normal y decidieron seguirla, hermano, lo cual es sobrenatural. Lo cual es sobrenatural, ¿no? Algunos han sugerido que pudo haber sido el cometa Halley, que pasó entre los años 10 y 11
Otros creen que fue la conjunción entre Saturno y Júpiter, hermano. En esas fechas también, entre el año 4 y el año 6. Esto por el desfase, ¿no? De que estamos desfasados 4 años, ya se hemos explicado algunas veces. No sabemos exactamente qué es lo que vieron, pero lo vieron gracias a su profesión, hermano. Y obviamente eso llamó la atención de tal manera, hermano, que decidieron emprender un viaje tan largo, de casi un año, para llegar a un lugar que no sabían cómo era, ni dónde era, y de alguna manera tampoco ellos estaban seguros, hermano, porque viajar en ese entonces, y como debieron haber viajado en caravana, era lo más peligroso con lo que podían haberse enfrentado ellos, hermano. Así que es un buen ejemplo de los magos, hermano. Sin ser creyentes, sin saber exactamente qué es lo que estaba pasando, solamente tenían una noción, qué es lo que llegaron a preguntar, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Lo que llegaron a preguntar, ¿no? No tenían una noción real, ¿no? Pero sin embargo, estas personas son un ejemplo si los comparamos con las otras personas que vamos a ver a continuación, ¿no? Así que bueno, pues cuando Jesucristo vino, el mundo estaba en una ansiedad de expectación. La humanidad estaba esperando a Dios y el deseo de Dios ya estaba en los corazones del mundo. El nacimiento de Cristo fue notificado a los pastores por medio de un ángel, ¿se acuerdan? Pero a estos filósofos gentiles fue por medio de una estrella. Eso nos enseña que Dios se manifiesta a la vida de todos los seres humanos y podemos escucharlo aquí entre todos nosotros, que nos habló como podíamos entenderlo. Él nos habló de la manera que podíamos nosotros entender. Y eso es lo que deberíamos aprender muchos cuando le compartimos a las personas. A veces con la familia, ¿no? Con el esposo, con la esposa, con los padres. Dios siempre habla, ¿no? Solamente que a veces queremos que escuche la gente como nosotros escuchamos, y eso no puede ser, ¿no? Porque cada quien escucha como escucha, ¿verdad? Entonces, el que sí lo sabe es Dios, ¿no? Y eso es una cosa importante, ¿no? Así que bueno, pues Dios les habló en el lenguaje que Él podía hacerles entender y en la forma que estaban habituados. Y esas estrellas que habían sido tan mal usadas, llamadas así por los gentiles el ejército del cielo, vinieron a ser usadas correctamente para conducir a estos primeros gentiles a la adoración de Cristo. Así que bueno, pues aquí es donde se cumple la palabra de Dios, donde dice que en Romanos capítulo 1, que Dios se ha dado a conocer a través de las cosas creadas, de los astros, de las estrellas, del mar. Tantos filósofos ateos que han creído que realmente hay un creador solamente por ver las cosas creadas. Y eso es la lección más importante de los magos. El segundo aspecto de este nacimiento de Cristo con relación a los magos, hermano, es la reacción ante la adoración de los magos, hermano. Mateo 2, del 2 al 8. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarla. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados algunos de los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un criador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Cuando llegaron a Jerusalén, amados hermanos, que era la ciudad donde estaba el templo y el palacio, pensaron encontrarla ahí, porque era un príncipe, era el rey de los judíos, ¿no? Sin embargo, como les decía, ese rey no nació en el palacio, ¿no? Miren, esos magos podrían haber dicho: bueno, pues ¿cuál es la prisa? Algunos de ellos, ¿no? ¿Cuál es la prisa? Pues no te aceleres. Pues vamos a esperar que crezca, pues a fin que si apenas nació, vamos a esperar que crezca, a fin que si es un príncipe no se vaya a salir del palacio, ¿no? Pero saben que esto nos muestra el corazón de los magos. Ellos tenían una necesidad real de conocerlo, ¿no? Que no se esperaron, ¿no?
Así que decidieron emprender todos los riesgos que implicaba venir hasta este lugar, hasta Judá, hermano, y no repararon en molestias ni peligros para hallar, hermano. Obviamente, imagínense una caravana de magos con sus criados y con todos, hermanos, de lugares lejanos, con tierra, con vestimentas diferentes, hermano, pues con un regazón de polvo, ¿verdad? En una ciudad como Jerusalén, hermano. Así que la noticia corrió y todos los hombres de Judá seguramente empezaron a dar esa noticia, hermano. Con eso era suficiente, hermano, para que la gente de allí supiera que estaba pasando algo, ¿está de acuerdo? Supiera que algo estaba pasando. Yo creo que con esto era suficiente para que los principales sacerdotes a los que llamó Herodes, hermano, y que les dijo dónde van a ser el Mesías, con esto de menos hubieran tenido curiosidad de ir con los magos a ver si de veras ya había nacido el Mesías, hermano. Pero se dan cuenta que frialdad tienen estos judíos, hermano, que según están esperando al Mesías. Hay un contraste impresionante en esto, hermano. La ciudad se revolvió toda porque era una caravana de persas, hermano, que habían llegado aquí, pero sin embargo, pues, los únicos que estaban interesados eran los que habían llegado, hermano. El Herodes que menciona la Biblia aquí en este caso es el grande, hermano, Herodes el grande. Este Herodes el grande, hermano, es el primero de la dinastía de los Herodes. Era medio judío y medio edomita, hermano, y no era el rey de los judíos, al menos no lo consideraban así los judíos como su rey, porque había sido impuesto por los romanos. Y bueno, pues a la fuerza lo habían impuesto y estaba a favor de los romanos. Y este Herodes se había granjeado la amistad de los judíos poniendo un falso sumo sacerdocio, que era Anás. No le tocaba ser sacerdote porque no era del orden de Aarón, pero ya se había perdido todo eso, hermano. Y ahora el que ponía los sumos sacerdotes era Herodes, hermano. Y se había granjeado todo el pueblo construyendo la torre Antonina, que era una modificación y una torre donde se guardaban armas, hermano. Pero lo que sí sabemos de Herodes es que era un rey paranoico, hermano, y asesino. Digo paranoico, hermano, porque si sospechaba que alguien trataba de quitarle el trono, se lo echaba. Y así vemos que mató a su esposa María, mató a su madre Alejandra, hermano, mató a su hijo mayor Antípater, y mató a otros dos de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo. Al ver esto, a Augusto César, que era el emperador de aquel entonces, dijo amargamente que estaba más a salvo un cerdo en la casa de Herodes que un hijo de Herodes, hermano. Porque Herodes estaba loco y no quería que nadie le quitara el trono. Así que ya se imagina cómo le cayó esa noticia de que había un rey de los judíos, hermano. Y obviamente dice aquí, ¿no? El versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: vayan allá y averiguo con diligencia acerca del niño, y cuando le hallen, me lo hacen saber para que yo también vaya y le adore. Sí, como no, ¿verdad? Lo que quería era matarlo, ¿verdad? Lo que quería era matarlo, ¿no? Así que bueno, pues la historia dice que cuando Herodes murió, hermano, mandó carcelar a los hombres más distinguidos del pueblo, para que cuando él muriera, ordenó que los mataran para que se hiciera duelo por alguien, porque ya sabía que no se iba a hacer duelo por él. De ese tipo, ese es el Herodes de la Biblia, ¿no? No es el único Herodes, hay otros que también le sobrepasan, ¿no? Así que bueno, pues él les preguntó, reunió a los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes trajeron los libros de la ley, hermano, los desarrollaron. ¿Dónde dice la Biblia que van a ser el Mesías? Versículo número 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, según Miqueas 5:12. Lo sorprendente es que ahí estaba la palabra, ¿se dan cuenta? Pero la palabra ni los principales sacerdotes la creyeron. Y bueno, pues él mandó secretamente llamar a los magos, les
inquirió, les indagó, les trató de sacar la sopa y los mandó, hermano, para que fueran, ¿no? Que según para adorar, hermano. Y esto nos demuestra, hermano, cómo realmente las mayores maldades, hermano, se ocultan a veces bajo la apariencia de piedad. Las mayores maldades del mundo, hermano, se han hecho según el nombre de Dios, hermano. Empezando desde las guerras santas, las cruzadas, las guerras que hay entre católicos y protestantes, hermano. Tantas matanzas, la Inquisición, hermano, que supuestamente se ha hecho en el nombre de Dios. Parece muy padre, ¿verdad? Pero no, hermano, los fines tienen que ver con el corazón, y a veces el corazón podrido del hombre, hermano. Así que, como dicen, en el mundo caras vemos, pero corazones no sabemos, ¿verdad? Y podemos ver las reacciones de la gente en torno a este deseo de adoración de los magos en tres grupos distintos, hermano. Primero está la reacción de Herodes, ¿no? Que representa el grupo del odio y de la hostilidad que se tiene para con Cristo, hermano. Herodes tenía miedo de que este niño, hermano, interfiriera en su vida, y su primera reacción fue destruirlo, hermano. Fue destruirlo, hermano, ¿no? Y miren, todavía en el mundo hay personas de estas, ¿no? Personas que de buena gana destruirían a Jesucristo y todo lo que sea Cristo, porque lo que ven en Él interfiere en sus vidas, hermano. Les estorba la palabra, les estorba el testimonio, les estorba los cristianos, hermano. Les rechoca, hasta se les rechinan los dientes, ¿no? Cuando son confrontados con el pecado, hermano. Pues todavía hay muchos errores en el mundo, hermano. Gente que quiere hacer lo que le venga en gana, hermano. Y que cuando no lo logra, si tuvieran a Cristo ahí, lo mataban también, hermano. En esto se distingue un verdadero cristiano, hermano. Un verdadero cristiano es aquel que ha dejado de hacer lo que quiere para dedicar su vida a hacer lo que Cristo quiere que haga. Es diferente, hermano. Muy diferente, hermano. Está otro grupo de personas representadas por los principales sacerdotes y los escribas, hermano. El de la indiferencia total, hermano. La mayoría de las religiones entran aquí, hermano. No les importa en lo más mínimo lo que dice la palabra de Dios. Ahí tenía la palabra, la abrieron. Dice que en Belén la cerraron y se fueron a su casa. Por aquí, por acá les salieron. ¿Qué les importa, hermano? No les importa quién dice la Biblia. Nada. Es más, hasta se la saben, ¿eh? Se sabe la Biblia, pero no hacen lo que dice la Biblia. ¿De qué sirve? Saben lo que Dios quiere de ellos, se les ha dicho muchas veces, pero no les importa. Son indiferentes, ¿no? Estas personas estaban tan inmersas en su ritual, hermano, del templo, en su religión, en sus discusiones, en las situaciones de servicio, en las situaciones legales, que pasaron por alto lo que Herodes estaba preguntando en la presencia de los magos, que seguramente hubiera sido así, si ellos hubieran tenido interés, con eso les digo, hubiera sido suficiente para ir a ver. Algo ha de estar pasando, ¿no? Algo ha de estar pasando, digo, si estamos viendo todo esto, algo ha de estar pasando. Pero mire cómo la gente se puede volver tan indiferente, hermano. Tan indiferente que te llega a valer todo. Todavía hay personas que están interesadas en sus propios asuntos, hermano, que Jesucristo no les dice nada. Todavía se puede hacer, lamentablemente, la pregunta que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 1:12. No les conmueve cuando pasan por el camino. No ven las señales. No ven lo que está pasando. Pero desgraciadamente está este tipo de personas, hermano. Y está el otro tipo de personas que representan los magos, hermano. La reacción de un servicio piadoso, de una búsqueda de Dios, ¿no? El deseo de poner delante de Jesús, hermano, los dones más nobles que pudieron aportar. Miren cuánto viajaron estos magos, hermano. Todo lo que arriesgaron, miles de kilómetros tal vez, hermano, viajaron para ver al rey de los judíos que ni era de su raza, hermano. Y cuando lo encontraron, por fin reaccionaron con gozo y adoración. Llegaron a ese lugar, hermano, tal vez no era lo que esperaban ellos, porque ellos llegaron al palacio y no estaba ahí. Seguramente en el trayecto hubo un cambio en sus corazones también, hermano. Y tal vez se tuvieron que sobreponer a que estaba en una casa muy humilde, hermano. Que estaba en una casa muy humilde, no era lo que ellos esperaban. Sin embargo, hermano,
Qué diferente la forma como ellos reaccionan a la forma como a veces reacciona la gente, ¿no? Mucha gente espera que Dios vaya a buscarlos, hermano. Aunque ya lo ha hecho, ¿no? Ya nos ha buscado. Mucha gente espera que Dios se dé a conocer. Pues si es Dios, que nos lo muestre, ¿no? Si es Dios, que me lo demuestre, que me haga esto, que me conceda esto, que me cumpla esto. Y entonces nos convertimos solamente en recibidores y no dadores. ¿Qué diferencia de los magos, hermano? Los magos dejaron de trabajar, dejaron su chamba, emprendieron un viaje de no sé cuánto tiempo, cuánto dinero les costó ese viaje, hermano. Y luego todavía llegaron con presentes. ¿Se dan cuenta? Todavía llegaron con presentes, hermano. Y no cualquier presente. Llegaron con lo mejor que tenían. Cuando no era su rey, no era su rey. Pero ellos entendían que era una persona de Dios. Muchas personas quieren que Dios nos demuestre quién es, buscando los favores y la prosperidad, que nos dé regalos, hermano, que nos dé obsequios, que nos bendiga. Pero sabe, hermano, que tenemos mucho que aprender de los magos, mucho que aprender de los magos. Los que son sabios, hermano, en el mundo son como estos magos. Todavía buscan a Jesús y lo adoran no por lo que pueden conseguir de Jesús, hermano, sino por lo que Él es nada más. ¿Sabe? Nosotros debemos de buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos dice. A veces nos convertimos en reclamadores de Dios, hermano, y a veces no nos gusta la situación de vida que tenemos y a veces nos enojamos con Dios. Yo digo, ¿qué nos debe Dios, hermanos? No nos debe nada. Nosotros le debemos todo a Dios. Debemos estar contentos, debemos estar agradecidos por lo que tenemos, hermanos. Debemos de adorarle a Dios por lo que Él es, hermano. Por lo tengamos o no lo tengamos, hermano. Y no debemos de enojarnos con Dios, hermano. Pero sin embargo, mucha gente nada más le busca por lo que Él es o por lo que puede obtener de Él. Pero Él es digno de nuestra adoración, hermano. Él es el Rey. Él es Dios, hermano. Nada más por eso debemos estar agradecidos con Dios. Tenemos mucho que aprender de estos hermanos. Y el último aspecto de este mensaje, hermano, está en los versículos 9 y 11. Ellos, oyendo a Ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y vino. El tercer aspecto es el regalo de los magos. Los magos, hermanos, dieron el paso hacia Cristo, aunque no fueran los suyos, hermanos. Los judíos no fueron. Ellos decidieron quedarse ahí en el palacio. ¿Cómo debemos? ¿Para qué vamos allá, verdad? Hay que nos platiquen. ¿Cómo les pone el culto, no? O algo así. Al ver la estrella, hermano, los magos, dice el versículo 10, al ver la estrella nuevamente se regocijaron, hermano. Esto fue como un aliento, ¿no? Después de ver la frialdad de Herodes, la frialdad de los sacerdotes, la frialdad de los judíos, hermano, que ni les importó. Cuando ellos volvieron a ver la estrella, dicen que aquí que les dio mucho gozo y alegría, hermano. Así que seguramente esto los alentó nuevamente. Esto ya no lo puedo explicar, hermano, es sobrenatural, ¿verdad? ¿Cómo volver a ver esa estrella? Y bueno, a través de la estrella hay muchas leyendas, hermano, ¿no? Algunos dicen que esta estrella los había guiado hasta Jerusalén, los dejó un poco de tiempo en el palacio y ahora nuevamente los estaba guiando. Algunas leyendas dicen que esa estrella, cuando llegaron a Belén, se metió en el pozo de Belén, que es el lugar más famoso que se visita en Belén, un pozo donde se avientan monedas, y en la noche pues, se ve una estrella ahí, ¿no? Obviamente es el resplandor de las estrellas. También hay muchas leyendas alrededor de los magos, hermano. La tradición oriental dice que eran más de 12, hermano. Pero la creencia universal, por los regalos, dicen que eran 3, ¿no? Por los presentes. Pero 3 no iban a viajar en una caravana para nada, ¿no? Las leyendas posteriores a los magos los hicieron reyes, ¿no? Y les pusieron nombres, hermano. Ya se lo sabe usted, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no?
Y les pusieron diferentes nacionalidades y razas, y hasta les pusieron, de acuerdo al continente, les pusieron un animalito, ¿no? Para que no se perdiera la cristiandad de ese entonces, hermano. Pero, pues eran persas, hermano. Eso sí podemos entender. Lo que sí podemos entender, hermano, es que cuán contentos debieron haber estado esos magos guiados por la estrella, ¿no? Porque tenían ahora una razón para esperar en encontrar a Cristo ya pronto, hermano. Y eso nos enseña también a nosotros que debemos alegrarnos, hermano, por todo lo que el Señor nos va mostrando en el camino. Ellos todavía no llegaban ahí y ya estaban otra vez con gozo, ¿se dan cuenta? Y estaban con gozo, sabían que algo iba a pasar, sabían que algo iba a pasar. Es algo que no se nos debe perder a los cristianos, hermano. Dios siempre tiene algo diferente para nosotros, hermano. No se debe de quitar la expectación de nuestro corazón. Debe de haber expectación siempre en nuestro corazón. Algo tiene Dios para nosotros, por eso venimos, ¿verdad? Algo Dios nos va a dar, algo Dios tiene que decirnos, y por eso venimos, hermano. Al entrar en la humilde casa de Jesús, hermano, podemos imaginarnos la decepción, como les decía, ¿no? Una pobre moral en vez de un palacio, hermano. Sin embargo, eso no fue suficiente para que los magos se fueran para atrás, hermano. Al contrario, hermano, no se frustraron con la búsqueda, sino que entraron, hermano. Y cuando entraron a ver al niño, dice el versículo 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ya se dan cuenta que no dice que entraron en el pesebre, ¿verdad? Entraron en la casa, eso ya fue un tiempo después, hermano. Y bueno, pues se presentaron a sí mismos. Esos presentes representaban todo el esfuerzo de un viaje tan largo, hermano, de no sé cuántos ahorros para venir y adorarle a Él, ¿no? Ofreciéndose ellos mismos, hermano. Así que entre los orientales, hermano, prestar homenaje a los reyes era por medio de presentes, por eso traían presentes, por eso traían los regalos, ¿no? Y cada uno de los regalos armoniza muy bien con la obra de Jesucristo, hermano. Oro, incienso y mirra, hermano. El oro, que es un regalo para un rey, hermano. Y con esto estaban reconociendo que era el rey de reyes, hermano. El rey no había de reinar desde un trono, hermano, porque no nació en el palacio, sino que él iba a reinar desde una cruz, hasta que él venga nuevamente, hermano, que es lo que esperamos todos nosotros. Y debemos de recordar, hermano, que Jesucristo es rey, hermano. Nunca estaremos en las mismas condiciones que Cristo, hermano. A pesar de que Él nos deja llamarle así, hermano. Yo digo, ¿no? A pesar de que Él nos conoce como somos, a pesar de que Él nos dice que somos sus amigos, hermano, la realidad es que nunca vamos a estar en una condición de Jesús. Porque Él es rey. Él es el rey de reyes y nosotros le debemos sometimiento total. El incienso es un regalo digno para un sacerdote, hermano. En el culto del templo y de los sacrificios debía haber un altar del incienso siempre encendido, hermano. La Biblia dice que esto representa las oraciones, ¿no? Las oraciones de los santos. Y la función del sacerdocio, hermano, del sacerdote, es abrirle el camino a los hombres hacia Dios, ¿no? La palabra latina para sacerdote es sumo pontífice, que es el puente, ¿no? Y esa es la misión de Cristo, hermano. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y la mirra, hermano, que es un regalo para los que van a morir. Normalmente esta mirra, inclusive Nicodemo le puso un ungüento de aloes y de mirra al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19. Con eso enterraba a Cristo. Ese regalo de la mirra se usaba para embalsamar a los cuerpos de los muertos, hermano. Y eso nos enseña que Jesucristo nació en este mundo para morir, y para morir por los hombres, para morir por todos nosotros. Nosotros, hermanos, no nos debemos de contentar con darles presentes a Cristo, hermano, sino debemos de darle todo lo que somos y lo que poseemos. No serán aceptados nuestros presentes, amados hermanos, a menos que nos presentemos nosotros mismos como estos sabios
que nos presentemos como un sacrificio vivo, ¿no? Romanos 12:1 dice. Así que, hermanos, te ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La verdad es que nosotros somos los que tenemos que presentarnos delante de Dios. Y la única manera de presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros presentes, es presentarnos nosotros mismos, hermanos. Los magos le ofrecieron presentes y adoraron a Jesús por lo que Él era, sencillamente, hermano. Esto es lo que es la verdadera adoración, hermano. Uno debe adorar a Dios porque Él es perfecto, hermano, porque Él es justo, porque Él es bueno, ¿verdad? Porque Él es Dios, porque